Vamos a ver hasta donde lleguemos, solamente tenemos una hora. Vamos a ver operaciones utilizando matrices. Vieron que el día de ayer vimos qué es una matriz, vimos cuáles son los tipos de matrices, vimos el orden, vimos cómo nosotros podemos expresar una matriz, cómo decimos de qué tamaño es. Si yo les digo que tenemos una matriz de, no sé, de 2 por 5, ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene? 2 filas, 5 columnas. Correcto. Okay, si yo les digo que tenemos una matriz fila, ¿de qué tamaño podríamos decir que es una matriz fila? De 1 por 2. De 1 por 2 podemos decir, así es, tiene una fila y 2 columnas, una fila y 5 columnas, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos qué es una matriz, cómo nosotros referirnos a este tipo de estructuras matemáticas, entonces nosotros podemos comenzar a hacer operaciones con estas matrices. Quizás ustedes ya habían hecho operaciones con matrices y ni siquiera sabían que las estaban haciendo. Pero bueno, vamos a verlo desde el punto de vista matemático y algebraico, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, las operaciones que vamos a ver van a ser suma, resta, multiplicación de matrices, potencia de matrices y escalares, el uso de escalares para complementar estas operaciones. Repito, no hay divisiones de matrices que yo diga matriz A entre matriz B, eso no hay, no existe. Pero sí existen las sumas, las restas, las multiplicaciones y las potencias. Muy bien. La suma de matrices tiene una forma base. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Si se acuerdan ustedes del día de ayer, yo les decía que las matrices están conformadas por filas y por columnas, pero estas filas y columnas, están conformadas también por posiciones. Es decir, si yo les digo la posición 1, 1 significa que la celda está en la primera fila y en la primera columna. Si yo les digo la posición 1, 2, significa que la celda está en la primera fila y en la segunda columna, y así sucesivamente. Entonces, hablando de la suma de matrices, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo tuviera una matriz cualquiera, a ver, lo voy a poner, vamos a ir haciendo algunos ejemplos. Un momentito. Ahora sí. Bueno, les decía, si nosotros vamos a partir de esta estructura, que es posición por posición. Tanto la suma como la resta de matrices son iguales en el sentido de que vamos a hacer las operaciones posición por posición. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, aquí la matriz, a ver, voy a cambiar de color, permítanme tantito a lo que se vea. Ok, si aquí yo tuviera la matriz A, no se ve. Si aquí yo tuviera la matriz A y aquí yo tengo la matriz B,
el resultado me va a dar una matriz completamente diferente. Vamos a poner que esta fuera la matriz C, la matriz del resultado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que tengo que hacer es sumar la primera posición de mi primera matriz con mi segunda posición, perdón, con mi primera posición de mi segunda matriz. Es decir, voy a sumar A con E y el resultado lo voy a poner aquí. Después me voy a ir con la posición que sigue. Voy a sumar B con F y el resultado lo voy a poner aquí. Después voy a sumar C con G, el resultado lo voy a poner aquí. Y por último voy a sumar D con H y el resultado lo voy a poner aquí. ¿Ok? Aquí lo único que voy a hacer es una adición, una suma. Creo que no hay mayor problema con esto. Lo que sí, obviamente, si yo tengo signos negativos ahí, tengo que respetar ese signo negativo. Si yo les digo, por ejemplo, que tengo, hablando de números diferentes, hablando que si yo tengo un 2, que A es igual a 2 y E es igual a menos 3, ¿qué voy a hacer? No voy a sumar 2 más 3, voy a sumar 2 más menos 3. Es decir, que el resultado de A más E va a ser 2 más menos 3, que quiere decir que me va a dar menos 1. ¿Y por qué les digo esto? Yo sé que a lo mejor suena muy tonto recalcarles este tipo de cosas a estas alturas de la vida, pero revisando sus tareas de números complejos, tuvieron este error muchísimos de ustedes. No voy a decir que todos, porque pues tampoco voy a generalizar, pero sí bastantes de ustedes tuvieron errores de este tipo. Errores de signos básicos que debieran saber, yo creo que no ni desde la prepa, sino desde la secundaria. Entonces, este tipo de errores, si los siguen teniendo ahorita y los van a seguir arrastrando el resto de su carrera, pues tampoco van a poder con todas las operaciones que les pongan las distintas materias que ustedes lleven. Entonces, es muy importante que recuerden esto. Si yo tengo un signo positivo y un signo negativo y estoy haciendo una suma, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una suma. Es decir, si yo tengo aquí un 4 y aquí tengo un 2, 4 más menos 2, entonces el resultado va a ser 2. Si yo tengo un menos 7 más 2, entonces, ¿qué voy a hacer? Menos 7 más 2, les voy a adherir 2. Pero como este 2 es positivo y este 7 es negativo y este es más grande, entonces va a ganar el signo negativo. 7 menos 2, 5. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes sepan esto, porque de verdad, muchachos, señoritas, hubo muchísimos errores con esto y pues es el colmo, la verdad, ¿no? Deben de esta parte ya deber estar súper dominada. Pero bueno. Entonces, repitiendo, la parte de la suma de matrices es posición con posición. La primera posición de la primera matriz más la primera posición de la segunda matriz y así sucesivamente. Mucho ojo, para la suma de matrices, aquí voy a ir haciendo como una especie de regla, si quieren verlo así. Para la suma es entre matrices equidimensionales. ¿Qué era eso de equidimensionales? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan de qué era eso? Equidimensionales. Lo vimos el día de ayer. Y ayer estuvieron bastante participativos. ¿No se acuerdan? ¿O no me escuchan? No me acuerdo. Ok. Es de las matrices cuadradas, maestra, que cuando le sacamos la transpuesta va a quedar igual así de, que digamos que de 4 por 4.
No, la equidimensionalidad no tiene precisamente que ver con las matrices transpuestas. Acuérdense que para que nosotros digamos que una matriz es equidimensional, significa que debe de tener el mismo tamaño una matriz que la otra matriz. Por ejemplo, si yo tengo la matriz A, que es una matriz de 3 por 1, ¿ok? 3 por 1. Entonces, es de tamaño 3 por 1. Para que yo pueda decir que es equidimensional con B, tiene que ser del mismo tamaño, ¿ok? Tiene que ser también de 3 por 1, ¿ok? ¿Y qué quiere decir esto? Que sean del mismo tamaño. Si yo les dijera que aquí la matriz C es de 1 por 3, entonces aquí es 1 por 3. Esta y esta sí son equidimensionales, pero esta y esta no son. ¿Okay? Por lo tanto, para que nosotros hagamos suma de matrices, nuestras matrices tienen que ser equidimensionales, es decir, tienen que ser del mismo tamaño. Yo no puedo sumar, por ejemplo, voy a sumar, esta es mi matriz W y esta es mi matriz P. Ok, si yo quiero hacer W más B, la respuesta es no se puede. Y no se puede porque no son del mismo tamaño, no son matrices equidimensionales. ¿Qué tamaño tiene W? ¿2 por 3? 2 por 3. Correcto. ¿Qué tamaño tiene B? 2 por 2. Correcto. Entonces, esto no se puede. ¿Ok? No se puede porque porque no son equidimensionales. Entonces, tienen que ser del mismo tamaño para que podamos hacer sumas. ¿Qué es lo que les dije acá? ¿Qué es lo que está aquí? Ahora, si nos vamos al ejemplo de aquí abajo, lo que les acabo de explicar es la parte de aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Esto es lo que les acabo de explicar. ¿Ok? Significa que la matriz A y la matriz B tienen el tamaño M por N, el mismo tamaño M por N. Y la matriz C, que va a ser mi matriz resultante, va a tener el tamaño M por N. Es decir, todas van a ser del mismo tamaño. Por ejemplo, lo que tengo aquí abajo en la diapositiva. Tengo la matriz A y tengo la matriz B. ¿De qué tamaño son estas matrices? Como podemos ver, son del mismo tamaño. ¿De qué tamaño son? De 2 por 3, maestra. Perfecto, gracias. Y la suma va a ser la matriz C. Y esta matriz C, si ustedes se dan cuenta, también es de 2 por 3. Es decir, cuando hagamos suma de matrices, no nos puede quedar otra cosa que no sea del mismo tamaño de lo que estábamos sumando. De lo contrario, pues evidentemente pues estará mal. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Sumar posición con posición. 0 más 1 tenemos 1. Menos 1 más 0 da menos 1. 1 más menos 3 da menos 2. Menos 2 más 3 da 1 positivo. 3 más menos 1 nos da 2 y 2 más 2 me da 4. ¿Okay? ¿Alguna duda con la suma de matrices? ¿Seguros? Bueno. Ahora vámonos con la resta. Y sí,
para la resta también son matrices equidimensionales, es decir, tanto la suma como la resta, las matrices tienen que ser del mismo tamaño. ¿Ok? Esto grábenselo muy bien, porque les va a servir para las sumas, para las restas, para las multiplicaciones, para todo. Ok, la resta de matrices. No, seguíamos con la suma. Sí, seguimos con la suma, perdón. Ok, se me estaban olvidando las propiedades. Muy bien, aquí tenemos igual otro ejemplo de una suma de matrices clásico, ¿no? A más B es igual a A más B. Vamos a poner que esta es la matriz F. ¿Ok? Esta es la matriz F y este es el resultado. 4 más 1, 5, 0 más 1, 1, 5 más 1, 6, menos 1 más 3, 2, 3 más 5, 8 y 2 más 7, 9. Ok. Entonces, aquí no tengo problema. A más B lo puedo sumar. Pero si yo quiero sumar A más C o quiero sumar B más C, no está definida, dado que C tiene un tamaño diferente a A y a B. Es decir, si yo les llego a poner en algún ejercicio A más C, ustedes me van a poner esto o me van a poner no definido. No definido. ¿Ok? Y si yo les pongo que sumen B más C, me van a poner lo mismo. ¿Ok? Me van a poner exactamente lo mismo. Que no se puede, o me van a poner no definido por el tamaño. Y muy bien. Y ahora nos vamos con las propiedades. Las propiedades se las voy a definir ahorita y posteriormente lo que vamos a hacer va a ser comprobar estas propiedades mediante algunos ejemplos. Si tenemos nosotros tres matrices A, B y C del mismo tamaño y tenemos escalares R y S, entonces podemos comprobar nosotros estas propiedades. Pero antes de pasar a explicar cuáles son estas propiedades, necesito explicar qué es un escalar. ¿Alguien sabe qué es un escalar? ¿O a qué le suena? ¿A qué le suena el escalar? ¿Qué es? No, ¿O qué no subida, es? algo así. ¿Qué? Subida. Subida. No escalera, escalar. ¿Pero qué más? ¿Qué más? ¿Qué le suena? Como algo que va aumentando. Como algo que va aumentando. Puede ser. Pero también puede ser que vaya disminuyendo. Y les voy a decir por qué. Un escalar es un número real que va a multiplicar a nuestra matriz. Si se acuerdan, en la unidad anterior hicimos algunos ejemplos como este, por ejemplo. ¿Se acuerdan de esto? Hicimos algunos ejemplos así. ¿Alguien se acuerda o de plano ya borraron eso de su cabeza? ¿No? De plano. ¿Cómo fue la pregunta, maestra? Que si se acuerdan de esto. Que se tiene que multiplicar 3 veces la Z1 y luego 2 veces la Z3 y los resultados sumarlos. Efectivamente. Muy bien. Muy bien, gracias por responder. Ahora, este 3 y este 2 son escalares. ¿Ok? Este 3 y este 2 son escalares. Entonces, ¿qué es un escalar? Es un número cualquiera que a veces se representa con la letra K, a veces se representa con un alfa,
A veces se representa ¿con qué otro lo ponen? Mucho con la letra C. Y en general le pueden poner cualquier cosa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te hace el escalar? El escalar te multiplica. En este caso multiplicaba los números complejos. Pero hablando de las matrices, lo que hace es multiplicar a toda mi matriz. Es decir, si yo voy a utilizar el escalar, vamos a utilizar el escalar K. K, para empezar, tiene que ser un número real. ¿Ok? Cualquiera de estos tres puede ser un número real. Ahora, este número real, pues puede ser, K puede ser, por ejemplo, 2, K puede ser menos 5, K puede ser un cuarto, K puede ser raíz de 2, etc. ¿Okay? Puede ser cualquier cosa que yo quiera dentro de los números reales. Esto es un escalar. ¿Ok? Ah, y ojo, no se me vayan a confundir con las raíces de los números complejos por Kpi. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Ok? Nada más estoy utilizando la letra K. Ahora, si se les confunde, pues cuando lo vayan a copiar, pues le ponen alfa ahí. No pasa nada. Pero, por ejemplo, si yo tengo la matriz, matriz A, vamos a ver a lo más básico. Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? No me voy a quebrar la cabeza. Tengo A, 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Si yo voy a multiplicar una escalar, si voy a multiplicar Ka, entonces va a quedar 1 por K, K. Después 3K, 2K y 4K. ¿Ok? Esto es lo que voy a hacer para yo hacer una multiplicación de escalares. Ahora, si yo les doy el valor K es igual a 1/3. Y si yo voy a multiplicar Ka, entonces, ¿qué voy a hacer? 1/3 por 1, 2 tercios, perdón, aquí va el 2/3. 2/3, aquí va 3/3 y aquí va 4/3. Y así queda mi matriz multiplicado por mi escalar. Evidentemente, este se convierte en 1 y lo puedo dejar como 1. Lo que pueda yo simplificar, pues lo simplificamos, ¿no? ¿Para qué nos complicamos la vida? Entonces, así funciona un escalar. Si yo les doy el número que sea, el valor de escalar que sea, como este, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar la matriz y esto me va a dar como resultado una matriz ya multiplicada por mi respectivo escalar. ¿Quedaron claros los escalares? ¿Me escuchan? Sí, maestra. Sí, ¿qué pasa? Ok, les agradecería si contestan, aunque sea de vez en cuando, si no, de verdad, o sea, si estoy dando clase para grabarla nada más, pues mejor no les doy clase, la grabo, les subo los videos y ya estuvo, pues ahí la dejamos, ¿no? Para que pierda mi tiempo. Ustedes me dicen. Muy bien, vamos a ver un último ejemplo utilizando K. Si yo utilizo K, por ejemplo, utilizando menos 2, bueno, voy a cambiarlo, vamos a ponerle alfa. Alfa es igual a menos 2. Y les voy a dar la matriz B. La matriz B tiene 0, menos 3, 2 y 5. Ok. Ahora, si yo les digo la matriz alfa B, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar el escalar por la matriz y quedaría 0. Ahora sí, voy a multiplicar signos también. Menos por menos da más, 2 por 3 da 6.
Menos 2 por 2 da menos 4 y menos 2 por 5 da menos 10. Y así quedaría mi matriz multiplicada por el escalar. El escalar siempre me va a afectar a todos y cada uno de los elementos de la matriz. ¿Sí? Y es un número cualquiera, positivo, negativo, raíz, lo que sea, siempre y cuando quepa en el cuadro de los reales. Ok. Si no hay dudas respecto a los escalares, entonces paso a las propiedades. Las propiedades te dice, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 6 propiedades, y estas propiedades aplican con matrices del mismo tamaño, porque acuérdense que si no son del mismo tamaño no se pueden sumar ni restar, y con dos escalares cualquiera, llamados R y S. Si yo sumo una matriz más otra matriz en un sentido o en sentido contrario, me va a dar exactamente lo mismo, y esta es la propiedad conmutativa. Si yo sumo, por ejemplo, 2, 1, 3 y 2, más 1, 2, 5 y 0, si yo sumo este hacia este, me va a dar lo mismo que si yo sumo este hacia este. A eso se refiere la propiedad conmutativa. ¿Alguna duda? No, profe. Gracias. Muy bien. Después tenemos la propiedad asociativa. La propiedad asociativa ahí involucra tres matrices diferentes. Te dice que si sumas primero las dos que te den y después sumas la tercera, es lo mismo que si sumaras la primera más la suma de la segunda y la tercera. Vámonos al pizarrón nuevamente. Si yo les digo, tenemos 1, 2, 0 y 3, tenemos que esta es mi matriz A. Después tenemos la matriz B. Y después tenemos la matriz C. Ok, tengo yo aquí tres matrices. ¿Y qué te dice la propiedad? La propiedad te dice que si haces esto, es igual a que hagas esto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podemos comprobar? Haciendo las respectivas sumas y de ambos lados de la igualdad. Tenemos A más B. ¿Cómo vamos a sumar? Pues posición por posición. A más B me daría menos 2, 2, 4 y 3. Más C. Que C tenemos que es menos 1, 1, 2 y menos 2. Esto me debe de dar igual a más la suma de B y C. Menos 3 más menos 1 da menos 4. 2 más 1 son 3, 2 más 2 son 4 y 0 más menos 2 es menos 2. ¿Qué nos falta aquí? Pues hacer la sumatoria final. Menos 2 más menos 1, tenemos menos 3, 2 más 1, 3, 4 más 2, 6 y 3 más menos 2, 1. ¿Qué nos debe dar del otro lado? Pues exactamente lo mismo. 1 más menos 4, menos 3, 0 más 3, 3, 2 más 4, 6 y 3 más menos 2, 1. Como podemos ver en ambos lados de la igualdad, tenemos el mismo resultado, por lo tanto la propiedad se cumple. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Y aquí tenemos entonces la propiedad asociativa. La propiedad del elemento nulo te dice que si tú tienes una matriz cualquiera, llámese matriz A, y lo sumas a un 0, ese 0 más bien se refiere a la matriz nula. Creo que no se las puse ayer en la clase, en la clasificación de matrices, pero ¿qué se les ocurre que sea una matriz nula? Que no tiene un cierto resultado. O No precisamente que no tiene resultado. ¿Qué no Que es? sea cero.
que sea 0, exactamente. Por ejemplo, esto, ¿no? Una matriz nula son puros ceros, del tamaño que sea, ¿no? Puede ser una matriz nula de 2 por 1, puede ser una matriz nula de 3 por 2, puede ser una matriz nula de 1 por 5, de lo que sea. Siempre esa matriz va a estar conformada por puros ceros. Y esta matriz nos sirve para comprobar la propiedad del elemento nulo, ya sea que yo le sume 0 a cualquier elemento o que yo le sume una matriz nula. Siempre el resultado va a ser igual a la matriz original. Creo que esto no es muy necesario comprobarlo, no es que tengan duda. Y, ok, vámonos con la propiedad de, te dice, el escalar por la suma de dos matrices es igual al escalar por la primera matriz más el escalar por la segunda matriz. Esta es una propiedad distributiva del escalar, pero esto es con un escalar. Y este de aquí abajo es con dos escalares, ¿ok? Se los voy a poner aquí con uno y con dos escalares. Vamos a hacer la comprobación de esta propiedad para que vayan entendiendo cómo funciona. Entonces te dice, R, siendo un escalar cualquiera, A más B, es igual a RA más RB. Ok, ¿qué valor quieren darle al escalar? 3. 3. Okay. Vamos a poner que mi escalar es 3 y que tengo yo aquí dos matrices, que tengo mi matriz A. Vamos a hacerlo. Ojo, aquí todo lo estoy haciendo con ¿cómo se llama? Con matrices de 2 por 2. Esto aplica para cualquier tipo de matriz siempre y cuando sea equidimensional. Aquí voy a hacer un ejemplo entonces con 3. Menos 1, 0, 2, 4, 3, menos 2. Ok, tengo aquí mi matriz A. ¿De qué tamaño tiene que ser mi matriz B para que yo pueda hacer esta comprobación? De 2 por 3. Así es. Tiene que ser de 2 por 3, tiene que ser del mismo tamaño. Ok. Vamos a inventar una matriz de 2 por 3. Ok. Tengo una matriz entonces, tengo dos matrices de 2 por 3 y tengo una escalar cualquiera dado, en este caso ustedes dijeron 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, tengo que expresar yo esto. Ok, R, A más B, entonces R es 3. 3 multiplicando la suma de estos dos, ¿cómo lo voy a sumar? Pues posición por posición. Menos 1 más 0 es menos 1, 0 más menos 1, menos 1, 2 más 5, 7. La parte de abajo, 4 más 3, 7, 3 más menos 4, menos 1, y menos 2 más 9, 7. ¿Okay? Esto es R A más B. Esto que tenemos aquí ya es A más B. ¿Y qué te dice? Multiplicando R por A, que es menos 1, 0, 2, 4, 3 y menos 2. Más R, que es 3, por B, que es 0, menos 1, 5, 3, menos 4, 9. ¿Qué es lo que me falta aquí? Resolver de este lado y resolver de este lado. Ya tengo aquí, entonces voy a hacer la multiplicación. Menos 3, 21, 21, menos 3 y 21. Me falta ahora resolver del otro lado. Menos 3, 0, 6, 12, 9 y menos 6. Más 0, menos 3, 15, 9, menos 12 y 9. ¿Okay? ¿Qué es lo que me falta aquí? Pues ya no le voy a hacer nada de este lado ya está resuelto. Solo me falta resolverlo de aquí abajo. Menos 3 más 0, menos 3, 0 más menos 3, menos 3,
6 más 15, 21. 12 más 9, 21. 9 más menos 12, menos 3. Y menos 6 más 9 me da... Ah, que me dio mal, 3 por 9. Es que multiplicó el Ah, es 3. que aquí está No, 27. No, es 27. 27, eso le iba a decir. 27. Ahí está, excelente. 27. Ahora sí. Ahora sí, menos 6 más 27 me da 21. ¿Ok? Entonces podemos ver que este y este son iguales, por lo tanto, mi propiedad se cumple. ¿Alguna duda con esta propiedad? No, maestra. ¿No? Perfecto. ¿Podemos Ok. hacer otro? No creo que sea necesario. Lo único que sí les quiero decir también es que siempre igual respeten el signo del escalar. Si yo les hubiera dicho que mi escalar en lugar de valer 3, mi escalar valiera menos 5, ¿ok? Entonces, tengo que poner aquí un paréntesis y pongo menos 5. Menos 5, menos 5 y menos 5, ¿ok? Más menos 5. Es decir, siempre voy a respetar el signo del escalar. Aunque a final de cuentas lo sume, siempre voy a revisar el signo del escalar. Les sugiero que, por ejemplo, si quieren ustedes trabajar con este ejemplo de menos 5, que lo hagan en su libreta, que lo comprueben. Si no les sale, mañana me lo dicen. Ok, este es el ejemplo con un escalar. Ahora vámonos al ejemplo de la propiedad utilizando dos escalares. Tenemos R más S por A es igual a RA más SA. Aquí tenemos la propiedad distributiva del escalar, pero ¿qué es lo que hacemos? Primero que nada, en la parte izquierda de nuestra igualdad tenemos la suma de dos escalares y en la parte derecha tenemos primero la multiplicación y después la suma de nuestros escalares. A ver. A ver. Es que voy a utilizar un poquito de esto para el siguiente ejemplo para no volver a copiar. Ok, voy a volver a utilizar las mismas matrices, ok, solo que aquí únicamente me va a servir, de acuerdo a la propiedad, necesito una matriz. O sea, dense cuenta, aquí tengo se perdió el cursor, ahí está, ahora sí. En la propiedad D tengo un escalar y dos matrices. Y en la propiedad E tengo dos escalares y una matriz. Por lo tanto, yo puedo comprobarlo utilizando mi matriz. Vamos a utilizar la matriz B. ¿Ok? Ahora yo necesito dos valores de escalares. El escalar R y el escalar S. Vamos a utilizar, por ejemplo, 4 y menos 1. Voy a utilizar estos dos escalares. Tengo mi escalar R y tengo mi escalar S. Ahora, ¿qué te dice la propiedad? Te dice que sumando los dos escalares y multiplicándolo por la matriz es lo mismo que yo lo haga por separado y lo sume. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Sumar mis escalares y multiplicarlo por la matriz. 4 más menos 1. Y eso lo tengo que multiplicar por mi matriz. 0, menos 1, 5, 3, menos 4 y 9. Es igual a que yo agarre mi primer escalar y lo multiplique por mi matriz
y lo sume con mi segundo escalar multiplicado por mi misma matriz que sigo utilizando. Ojo, aquí tengo un más y aquí tengo un menos. Este menos lo que va a hacer, me va a multiplicar a todos y cada uno de los elementos de mi matriz. Pero bueno, vamos por partes, me voy a adelantar. 4 más menos 1 me va a dar entonces 3. Y este 3 nuevamente lo voy a multiplicar por esto que tengo aquí. Estas propiedades les van a servir a ustedes para resolver ejercicios, no tantos que yo les vaya a poner a comprobar propiedades, pero para cuando ustedes se topen con este tipo de ejercicios ya saben, ya sepan cómo van a responder. Hacemos la multiplicación, 4 por 0, 0, menos 4, 20, 12, menos 16 y 36. Y le voy a sumar esta matriz multiplicada por menos 1. Esta matriz multiplicada por menos 1 es la misma matriz exactamente, pero con los signos al revés. Quedaría entonces 0, 1, menos 5, menos 3, 12. ¿Por qué 12? Menos 3, 4 y menos 9. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos falta? De este lado me falta hacer la multiplicación y de este lado me falta hacer la suma. Voy a hacer la multiplicación. Tenemos 0, menos 3, 15, 9, menos 12 y 27. Y del lado derecho de la igualdad me falta hacer la suma. 0, menos 4 más 1, menos 3, 20 más menos 5, 15, 12 más menos 3, 9, menos 16 más 4, menos 12, y 36 más menos 9, 27. Como podemos observar, son iguales y pues nuestra propiedad se comprueba correctamente. ¿Alguna duda? No, profa. No, profe. Correcto. No, maestra. Muy bien. Y aquí tenemos por último la propiedad asociativa del escalar. La propiedad asociativa de igual manera trabaja con dos escalares y con una matriz. Y esta propiedad nos dice que si yo multiplico un escalar por mi matriz y a eso lo multiplico por mi otro escalar, es lo mismo que yo agarre mis dos escalares y los multiplique por separado y después los multiplique por mi matriz. Dicho esto en español, ok, ahora vamos a trabajar con la A y vamos a poner dos escalares diferentes. Tenemos aquí, no sé, un medio y tenemos 3. Ok, tenemos un medio y tenemos 3. ¿Qué nos dice la propiedad? La propiedad nos dice que multiplicando primero el escalar por la matriz y después por el otro escalar. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un medio, lo voy a multiplicar por mi otro escalar por mi matriz. Menos 1, 0, 2, 4, 3 y menos 2. ¿Okay? Primero tengo que hacer esto y después tengo que hacer por el medio. Es lo mismo que yo agarre y multiplique primero mis dos escalares y después la matriz. Es decir, voy a multiplicar un medio por 3 y esto lo voy a multiplicar por mi matriz
que sigue siendo la misma. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, lo primero que tenemos que hacer es ir resolviendo lo que tenemos dentro de nuestros paréntesis para poder ir simplificando. Entonces esto lo volvemos a copiar y vamos a hacer la multiplicación. Quedaría menos 3, 0, 6, 12, 9 y menos 6. Del otro lado de la igualdad, lo primero que vamos a hacer es multiplicar 1 medio por 3, nos da 3 medios. Y volvemos a copiar nuestra matriz. Posteriormente, lo que nos queda hacer es la multiplicación, ahora sí, del escalar por nuestra matriz. 1 medio por 3 da menos 3 medios, 0, 6 medios, 12 medios, 9 medios y menos 6 medios. Del otro lado, 3 medios por menos 1 da menos 3 medios, 0, 6 medios, 12 medios, 9 medios y menos 6 medios. Obviamente podemos ir simplificando. Aquí se vuelve 3, aquí se vuelve 6 y aquí se vuelve menos 3. Y aquí también 3, 6 y menos 3. Y podemos ver que de ambos lados de la igualdad es exactamente lo mismo y mi propiedad se cumple. Repito, es multiplicar primero un escalar por la matriz y después multiplicarlo por el otro escalar. Es lo mismo que yo multiplique escalar contra escalar y después por la matriz. ¿Alguna duda? No, profa. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya son prácticamente las 3. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Y mañana continuamos con las otras operaciones que nos hacen falta. Y vamos a ver algunos ejemplos y algunos ejercicios para que ya puedan ustedes hacer. Les veo entonces el día de mañana. Que pasen buenas tardes y que coman rico si no han comido. Maestra, Igualmente, profa. ¿Vale? maestra, a los que les dejo comentarios tienen que volver a su tarea.